escena no, me animo a jugar un poco más, me animo a jugar un poco el tonto, me animo a... Rodrigo Guirao, un placer poder conversar contigo, aunque sea a través de Zoom. ¿Cómo estás? Un placer, Clary, muy bien, por suerte, gracias. Mira, esto de mi perfecto ex, me he divertido tanto. El primero, cuando vi el tráiler, yo me mataba de la risa de verdad y he disfrutado la película de principio a fin. O sea, creo que cuando algo te deja con una sonrisa es como ya hay ganancia. ¿Cómo fue para ti toparte con este guión y luego pues trabajar una cinta tan entretenida, tan bonita, la verdad? Sí, sí, el guión también, a mí me pasó igual, me pareció súper divertido lo que pasaba. Esta idea de a veces cuando uno se pide un tiempo y cree que la otra persona está esperando, me pareció increíble. De hecho, particularmente no creo nunca en los tiempos, y esta peli es para que vean lo que pasa en esos tiempos. Eh, Nada, me parece increíble lo que tiene que transitar la protagonista y lo que aguanta y lo que disimula y todo su orgullo, su ego y todo eso. Me pareció muy graciosa la peli. Una hermosa comedia, una poquita comedia. Hace mucho no hacía, entonces dije, wow, qué buena oportunidad en un personaje fresco que comienza de una manera, que tiene obviamente ahí hace caminar luego la historia para otro lado y con un secreto, bueno, un personaje muy tierno, supongo que entra así como a darle un Muy poco de lindo. ver. Entonces, bien, me encantó, la verdad que lo disfruté mucho. A mí me gusta esto que decías, de la transición, digamos, de tu último personaje, por ejemplo, al que estamos viendo ahora, porque, a ver, lo último que yo vi de ti fue la telenovela que pasó hace poco, que amé, o sea, amé tu personaje tanto como me puso en conflicto, amé en el sentido de que me gustó mucho el trabajo actoral que hiciste, me puso en conflicto porque hay muchas cosas que le pasaban que a mí me... Y ahora Mm. verte aquí es como súper bonito ver los matices que puede manejar un actor, cómo puede entrar de estar en una situación tan oscura a un personaje tan vivo, tan vibrante, porque para mí así fue tu personaje y así fue también esta película. ¿Cómo haces de repente para sacarte algo, pues eso, cómo de pasar de algo tan oscuro, tan complejo, con unas emociones tan a flor de piel, a algo que es un poquito más de sol al final? Claro, y es que es necesario. Entonces, como es necesario, uno lo extraña y dice, qué lindo una escena y algo distinto de otros tiempos, y hay que acostumbrarse también, ¿no? Bueno, en esta escena no, me animo a jugar un poco más, me animo a jugar un poco el tonto, me animo ¿no? No es tan fácil la comedia, realmente. Y en el drama uno no, que está siempre al contrario, ¿no? Tratando de defender el personaje, que nunca sea tonto, porque nadie quiere ser, pero en estas situaciones, que el personaje no sea tan seguro, que el personaje no sea tan galán, que sea desde otro lugar, como la escena de la primera escena que la vio de ella, ¿no? Como ponerme en el lugar de una persona más no tan segura, no sabiendo cómo abarcar a la chica que le gustó. Eh, me gustó muchísimo ponerme en ese lugar, ¿no? No saber, ¿no? Me Ser un poquito pareció, más vulnerable, digamos, ser un poquito más vulnerable porque es como bajar bastante la guardia, no estar como a la expectativa. sí, sí, se disfruta porque es como, qué lindo porque, a ver si lo puedo lograr de- Total. de- no sé, de ver a alguien que te vuelve loco y no sabes qué decir, por ejemplo. ¿No te ha O como, pasado? sí, me pasa todo el tiempo en la vida. Ah, ay, Yo en realidad creo que estoy pobrecito. más parecido a este personaje en realidad en mi vida, que Todo los el de tiempo. galán o los de malo. Creo que soy más así. Y Ay, no se ajá. me dio tanto en mis personajes de Rodrigo.
Pero Rodrigo es un poco así, como un poco más, a veces comete torpezas y sí, dice algo, se arrepiente. Entonces es súper interesante ver cómo podía agregarle un poquito de esa energía en tan poco tiempo, ¿no? A ver, cuando hablas del humor, porque yo siempre he pensado que hacer trabajos de comedia, como bien dices, es mucho más arriesgado porque hacer reír a la gente, como que hacer llorar es muy fácil, entre comillas. Hay emociones con las que todos podemos conectar, pero hacer reír, el humor tiene demasiados matices, no a todos nos da risa lo mismo. El humor latinoamericano también puede variar de país en país. Para vos que sos de Argentina, de repente situarte en una comedia mexicana, digamos, entre comillas, porque no es que sea tan así, pero ¿qué tan difícil es para vos entender el humor o interpretar el humor que no viene de tus raíces o de lo que vos conocés que te hace reír necesariamente, como algo natural de tu país, digamos? Claro, claro. Y está todo en el guión. En realidad, una buena comedia está escrita y el actor lo vive como seriamente, como drama. Cuanto más se lo tome en serio el actor o el personaje lo que está viviendo, si es ridículo, si hay un contraste, se ve gracioso de afuera, creo yo. Entonces, como el guión ya está así, es esa forma, por ahí mi humor tal vez sea más con la ironía y el sarcasmo. Eh, eh, y en este caso no hay tanto, No. sino con las situaciones donde Sí. encuentro a la mujer en casi por cometer mil locuras y este personaje que aparece todo el tiempo y que Sí. la quiere invitar a cenar justo en el peor momento de su De vida. su vida. Sí, entonces no tenía su humor, pero se entendía, obviamente lo entiendo perfecto. Y también sí, me parecía súper gracioso. No sé si le habré agregado un poquito de mi humor, pero, pero sí, y tenía esto de la beta, un poco de comedia, pero también tiene unas partes tiernas el personaje Sí, cuando... sí, te invita a mucha reflexión también. Yo sé que ya no tenemos mucho tiempo porque muy poquito tiempo me regalaron, espero que para la próxima me den más, pero yo igual te quiero agradecer porque actualmente siento que la vida está cargada de muchas cosas negativas, hay mucho drama en la sociedad, hay muchas cosas malas y de repente para mí fue de verdad un gran respiro en medio de tantas malas noticias, encontrarme con una película que me hizo reír, que me hizo sentirme súper cómoda y que la he marcado para regresar de repente a reírme de nuevo, para sacar esas cosas que de repente uno lo tienen como estresado por el trabajo, la vida, la sociedad, como sea. Y gracias porque al final también siento que tenés un trabajo muy bonito personalmente, tu currículum como actor, tenés una variedad de personajes asombrosa y me gusta que te arriesgues a aceptar cosas diferentes, en donde a veces sos el bueno, a veces sos el malo, el protagonista o parte de una historia compleja y completa y eso creo que habla de la grandeza del actor, de la humildad del actor y de la profesionalidad del mismo, así que muchas gracias. No, bueno, gracias a ti, gracias, gracias, bueno, gracias. Te agradezco por estar aquí y bueno, nada, invito a toda la gente a que pueda ver la peli Mi Perfecto Ex descargando la aplicación de canela.tv completamente gratis. Ya se Gracias. van a ir reír gratis. ¿Qué más? Bajan la aplicación y ven la peli. Sí, muchas gracias Rodrigo, hasta luego. Muchas gracias. Un besote.